Buenas tardes, somos Carol Hernández y Angie Baracaldo de la carrera de Negocios Internacionales y nos encontramos realizando este proyecto de investigación sobre la problemática de circulación transnacional de mercenarios. Nuestro proyecto, llamado Circulación Transnacional de Mercenarios, una problemática nueva que enfrenta, tiene como un objetivo identificar las problemáticas que genera el traslado de mercenarios desde Colombia a otros países como Sudán, para generar dos o más campañas de concientización acerca de esta problemática en un plazo de 3 meses. Antes de empezar, queremos conocer más sobre usted, mi sargento, que nos cuente un poco más, como su nombre, la experiencia que tiene dentro del ámbito del derecho, actualmente cuál es su profesión, más o menos cuánto lleva en la policía y qué tanto conocimiento tiene sobre el tema. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ángel Rubén Sánchez. Llevo 19 años larguitos en la Policía Nacional. Ahorita soy tecnólogo en criminalística y técnico profesional en seguridad vial. En cuanto a la temática sobre conocimiento de mercenarios o contratistas de seguridad, pues mi conocimiento es más que todo periodístico, por decirlo así, más de investigación propia que he hecho que porque lo haya tenido que vivir de cerca. Vale. Entonces, nuestra primera pregunta es cómo afecta la presencia de mercenarios o contratistas privados a la moral, la disciplina y la percepción de legitimidad entre las tropas regulares de escenarios de conflicto como Sudán o en contextos de seguridad en Colombia. Vale, para esta pregunta hay que diferenciar de pronto el estado político, económico actual de los dos países. Si bien de pronto Colombia tiene un estado, unas problemáticas económicas, sociales, son diferentes a las de Sudán, quienes están viviendo un conflicto interno irregular. Que Colombia tiene un conflicto interno también de más de 50 años, sí. La diferencia puede ser que de pronto los grupos irregulares que se enfrentan acá en Colombia con las fuerzas regulares no traen contratistas, sino ellos los incorporan, por decirlo así, ellos los reclutan del mismo pueblo colombiano. Diferente de pronto lo que se ve en Sudán, que Sudán contrata a los mercenarios para que apoyen esas luchas internas que tienen ellos allá por el poder que tienen en esos países. Entonces, en cuanto a la disciplina y la percepción de legitimidad entre las tropas, pues acá en Colombia como tal se ve más que todo lo que les decía, como son grupos irregulares, no como tal son mercenarios, no son empresas dedicadas a contratar y traer del exterior aquí a Colombia, pues se siente diferente como tal esa percepción, porque sí está muy marcado cuál es la tropa legítima, llámese fuerzas militares, fuerzas armadas, y cuáles son los grupos diferentes, grupos armados que están en contra de la ley, están al margen de la ley. En ese momento pues tenemos varios, llámese disidencia, llámese guerrilla del ELN, llámese grupos paramilitares como Clan del Golfo. Entonces pues ya en el contexto de Sudán, pues es diferente por lo mismo, porque allá hay, si bien hay tropas regulares, pues las tropas irregulares son los que contratan estos mercenarios para que apoyen esa lucha. Entonces yo creo que en cuanto a la que afecte a la presencia acá en Colombia, pues no afecta porque mercenarios como tal no hay. Hay delincuentes que están en contra del Estado y grupos mercenarios organizados como tal no. Pues si bien hay empresas de seguridad que prestan servicios parecidos a los que un mercenario puede prestar, esas empresas sí se rigen bajo la norma colombiana. Entonces ese sería de pronto mi concepto en cuanto a esa pregunta. Muchas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta sería, ¿qué procedimientos existen para diferenciar mercenarios de tropas regulares en el terreno? Bueno, lo que pasa es que diferenciar tropas distintas en terreno es muy complejo,
porque si bien es cierto, las tropas regulares manejan cierta uniformidad, muchas veces esas tropas, esos mercenarios o esos grupos irregulares, pues a veces también lo pueden manejar. Se presentaba mucho acá en el conflicto armado interno, en años anteriores, cuando grupos tipo guerrilla, llámese FARC, ELN u otras, usaban uniformes muy parecidos a los que usan los militares. Entonces, en terreno es muy complejo diferenciar esas dos tropas cuando están cerca. Para diferenciar eso muchas veces se usan códigos de comunicación, llámese santo y seña. Para verificar se usa de pronto elementos que se pueden poner al uniforme y quitar fácilmente para diferenciar, llámese de pronto un brazalete. Se usaba mucho brazalete de un color en específico. Por ejemplo, en un contexto, en un sitio determinado se decía, hoy la tropa regular va a tener un brazalete azul. Pues, obviamente eso manejaba con el mayor secreto, pues para evitar que los irregulares pues copien ese mismo brazalete y puedan infiltrar las tropas regulares. Entonces, en terreno es muy complejo diferenciar eso. Lo que les decía, de pronto el santuiseño, a veces cuando se encuentran tropas regulares entre sí, el santuiseña, que no es más que 3 palabras que se indican, que se gritan casi. Un ejemplo, una tropa puede decir alto, santo, ¿quién vive? Y la otra persona puede contestar huevos. Y la segunda va a decir pan y termina en leche. Obviamente son 3 palabras que están previamente acordadas. No son que se inventan en el sitio, sino que son previamente acordadas, puede ser semanal, mensualmente, para lograr esa diferencia. En contextos de pronto ya como Sudán, pues yo creo que se maneja casi lo mismo. Es que esta forma de diferenciar es casi que se maneja en todos los ejércitos regulares e irregulares, entonces creo que aplica también para Sudán. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta es: qué riesgos tácticos y de seguridad genera la presencia de mercenarios en zonas donde operan fuerzas militares regulares? Riesgos tácticos. Bueno, en riesgos tácticos, pues obviamente operar con grupos que son diferentes al que estaba a generar bastante inseguridad. Llámese que pronto estos mercenarios sean amigos o enemigos sin diferenciar, pues obviamente trabajar cerca de estos grupos puede generar filtraciones de información, puede generar afectaciones en cuanto a la seguridad más que todo. Entonces, por eso es importante lograr diferenciarlos. En la pregunta anterior, por eso es bastante interesante e importante lograr diferenciar los grupos que son amigos o enemigos. Entre riesgos tácticos, riesgos tácticos, más que todo la seguridad de las propias tropas. Porque muchas veces de pronto, si bien pueden ser mercenarios que no están en contra de ese grupo, de esas tropas regulares, perdón, en un escenario donde se encuentran sin estar previsto, pues sí puede generar de pronto un conflicto, lo que se puede conocer como un fuego amigo. Entonces sí es muy complejo trabajar en zonas donde hay grupos mercenarios, ya sean amigos o enemigos. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es que ¿considera que la contratación de mercenarios en el exterior afecta la imagen del control institucional de las Fuerzas Armadas de Colombia? Sí, pero eso puede tener de pronto 2 aristas. Puede afectarla positivamente y negativamente. Positivamente la afecta porque las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas colombianas, pues a raíz de ese conflicto armado de más de 60 años, han generado ya tienen un nombre, tienen ya como un estatus a nivel mundial en cuanto a sus buenas operaciones y su buena capacidad de entrenamiento táctico y técnico. Entonces, que contraten mercenarios, que contraten militares o policías, genera como, bueno, son muy buenos, entonces positivamente porque habla bien del entrenamiento y la capacitación que reciben acá en Colombia. En ese contexto es positivo que los contraten. En un contexto negativo, pues puede ser cuando de pronto los contratan para ciertas actividades que no les sale bien. Recordemos lo que pasó hace algunos años en Haití, cuando asesinaron al presidente y los mercenarios que hicieron esa operación fueron colombianos.
pero entonces en esa operación, que fue muy mal planeada en cuanto a la evasión de escape después de lograr el objetivo, ellos fueron capturados por las agencias del orden de Haití. Entonces ahí quedaron como mal porque pues si por un lado se dice que están bien capacitados y entrenados y por el otro lado ellos son capturados posterior a hacer su actividad, su acción, pues quedaron mal ante la comunidad internacional porque no pudieron lograr esa evasión. Entonces ahí sí creo que afecta en cuanto positivo y negativamente que se contraten los mercenarios en Colombia. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué cree que motiva a los exmilitares o expolicías en Colombia a aceptar la participación de conflictos con países extranjeros? Económica. La verdad, pues obviamente, de pronto un militar, soldado profesional que tenga sus cursos de combate, no ganará más de 3 millones de pesos y pues esto estoy un poco disociando, puede que sea menos. Y le ofrecen un trabajo para ir a un país en el exterior a ganarse 5.000, 6.000 dólares mensuales, que no pues es prácticamente casi un año de trabajo acá en Colombia, pues muchas veces entonces prefieren esa parte económica. Y fue un problema que surgió dentro de las fuerzas militares y las fuerzas armadas hace algunos años por eso, cuando contrataban mercenarios o contratistas de seguridad para ir a cuidar pozos petroleros en Medio Oriente. Entonces que hubo una desbandada de personal activo que se empezó a retirar por lo mismo. Entonces yo creo que sí, esa es como la mayor motivación para retirarse y para irse a prestar esos servicios en otro país. Algo así como también está pasando en Ucrania, que han contratado muchos colombianos con promesas de dinero, de pronto la ciudadanía, y por buscarse una mejor vida, pues prefieren irse a esos lugares a arriesgar su vida que quedarse acá en Colombia. Entonces la motivación económica yo creo que es lo principal que lleva a que se haga esa contratación así de colombianos en el exterior. Ok. Y bueno, por último, ¿qué dilemas éticos enfrentan los militares al compartir espacios operativos con fuerzas privadas que no están sujetas a las mismas reglas ni códigos? Dilemas éticos. Bueno, ahí puede pasar lo que pasaba algunos años cuando militares se apoyaban con grupos paramilitares para hacer operaciones en contra de la guerrilla. Entonces, obviamente, pues se sabía que eso estaba mal, pero como que se normalizaba esa conducta típica de trabajar con estos bandidos para lograr un objetivo, como que el fin justificaba los medios. Pero pues eso, pues esperamos, afortunadamente creo que se ha cambiado y ya no se ve tanto en ese contexto de que sea ese apoyo. Entonces yo creo que sí, el dilema ético es bastante alto en cuanto a la legalidad que puede presentar actuar en conjunto con estas fuerzas al margen de la ley, con estos mercenarios o contratistas. Entonces sí, yo creo que ese dilema ético está muy alto, está muy marcado y estuvo muy marcado por mucho tiempo, pero creo que por el momento en Colombia ya no se presenta tanto esa situación, porque si bien es cierto, hay de pronto empresas de seguridad que pueden traer personas del exterior a hacer más que todo cuestiones de seguridad, no tanto como operaciones militares, sino como de seguridad. Esas empresas están regidas por una ley, bajo un marco de una ley colombiana, entonces creo que actualmente ya no se presenta esa situación. El dilema ético sí era anterior. Con esa pregunta finalizamos y te queremos agradecer por tu tiempo y por haber respondido a nuestras dudas. No, igual me gustaría dejar la opinión personal, pues no representa en nada la opinión como tal de la policía. Entonces es más un concepto personal que les quise compartir. Ok, muchas gracias por tu tiempo. Vale, que tengan buena noche, que estén bien.
montaña acompaña tus mejores momentos.